Bueno, empezamos la presentación. Buenos días. Yo soy Víctor Vilar. Soy el director de la Fundación Sofía México. Soy maestro en filosofía teórica y práctica, y también maestro en egiptología por la Universidad de Alcalá de Henares. Y bueno, pues soy un poco el que va a impartir este diplomado. El diplomado ya es como el cuarto año que lo estamos haciendo. Y por lo tanto, bueno, pues ya es un diplomado que lleva un tiempo de práctica. Ha sido pues muy aceptado por todos los alumnos. En general les ha gustado mucho el diplomado, todo lo que serían los distintos temas o módulos que se abordan, y también un poco el espíritu con el que se comparte, ¿no? O un poco la forma o la pedagogía que es propia de Sofía. Sofía es una institución dedicada a la difusión del pensamiento y del arte de las culturas antiguas. Y bueno, pues desde hace muchos años, desde hace 24 años, nació la institución en España. Aquí llevamos 10 años, bueno, 11 años ya. Y, y hace, bueno, 24 años nace en España con el propósito de ponerle pasión al conocimiento. O sea, es decir, como vincular toda una serie de conocimientos, ya sea del pasado o del presente, de lo que sería el espíritu humano, las capacidades del ser humano, y rescatarlo con el fin de que nos puedan ser útiles los conocimientos o el acercamiento a esa visión de la antigüedad, que nos pueda ser útil para la vida cotidiana, ¿no? Y bueno, pues un poco el lema que estamos utilizando es pasión por el conocimiento, precisamente por esa idea de unir corazón con mente, ¿no? El conocimiento no solamente algo intelectual, sino también pues que tenga un motor, un movimiento emocional que nos permita disfrutar con todo lo que estamos compartiendo. Y bueno, pues justamente el diplomado que presentamos hoy es un diplomado sobre una de las civilizaciones que tal vez ha tenido mayor influencia en la historia y en la cosmovisión del mundo occidental. Estamos hablando de la cultura griega, ¿no? De la antigua Grecia. Si miramos nuestra forma de ver el mundo, la cosmovisión de nuestra actualidad, pues vamos a descubrir que desde la política, por ejemplo, pues todos los sistemas, el sistema de la democracia, aunque evidentemente con muchos cambios y muchas diferencias en relación con la democracia ateniense, por ejemplo, pero sí que el concepto de la democracia, del político, del demagogo, de aquellos como que tienen que convencer a un público, y cómo el ciudadano tiene que elegir en esas urnas un tipo de votos, pues una opción u otra, nace precisamente del mundo griego. También el concepto del arte, la estética griega, es un poco la estética que a través del Renacimiento, del clasicismo, del neoclasicismo, pues fue influyendo en nuestra cosmovisión del mundo. O sea, si miramos nuestros cánones estéticos, pues con bastante probabilidad nos atraiga mucho más el arte griego o el arte clásico, precisamente por la educación, por la cosmovisión que está impregnada en todos en nuestra percepción del mundo, ¿no? La misma clasificación de las artes, el redescubrimiento bueno, de esas musas inspiradoras, o sea, la parte incluso estética, la parte del acercamiento y de la encarnación del arte como una como una técnica, y a la vez como una experiencia estética, pues en realidad gran parte de todo ello nos emparenta con el mundo griego. También de la misma forma, arquetipos y modelos de lo sagrado y de lo social. Al arquetipo de lo femenino como lo voluptuoso, la belleza, el amor, como la diosa Afrodita, con su Eros, Cupido, ¿no? En el Día de los Enamorados. Es decir, toda la cosmovisión que tenemos incluso de nuestro mundo, un dios patriarcal que está ahí en el cielo sentado en un trono de nubes. En realidad esa es una imagen de Zeus olímpico que luego fue adaptada por el cristianismo para identificar a ese Dios Padre Todopoderoso que está en lo alto, ¿no? Todas esas formas en realidad van a aparecer justamente del mundo heleno, ¿no? Del mundo griego. Arquitectura, símbolos y todo eso, justamente porque lo que va a suceder con el mundo griego es que
va a generar colonias por gran parte de la zona del Mediterráneo. Aquí tenemos, pues con estos puntos rojos, se puede distinguir perfectamente cómo la cultura griega expandió su forma de ver el mundo, su cosmovisión, su sociopolítica, sus relaciones, cómo la expandió por el Mediterráneo. Y luego, si tenemos que sumar el Imperio Romano, lo que sería la cultura romana, que se expande por toda Europa prácticamente, pues va a permitir que esta forma de ver el mundo se convirtiera en la raíz, en el eje de lo que sería nuestra cosmovisión occidental, ¿no? Entonces, bueno, pues el diplomado está pensado justamente para adentrarnos y tener una visión 360 grados, o por lo menos como muy completa del mundo griego, ¿no? O sea, he intentado en este diplomado que podamos dividirlo en 4 temas o grupos temáticos, 4 módulos. Cada módulo está formado por 8 clases. Ahora luego iremos entrando un poquito en cada una de ellas. Y lo que hemos tratado, o lo que he tratado en este programa, es que tengamos 8 clases dedicadas a la historia para entender a nivel, el marco geográfico y sociopolítico del mundo griego, cómo se desenvolvieron las relaciones entre las distintas ciudades, entre las polis, cómo surge el mundo griego, que surge enraizado con el mito, enraizado con la leyenda, con elementos que al principio se creyeron que eran ilusiones falsos, como la guerra de Troya, y que poco a poco fueron apareciendo en la historia de una forma contundente, ¿no? Entonces veremos que la historia de Grecia está enraizada también en el periodo mítico. Le dedicaremos 8 clases también al ámbito de la religión, la mitología griega y la religión. Son 2 conceptos distintos. Una cosa es cómo vivieron los griegos su religiosidad y cómo, que era una religiosidad más marcada por festivales populares, digamos en lo general, ¿no? Y luego lo que serían los movimientos más órficos o movimientos pitagóricos con una religiosidad más íntima, más personal. Y por otro lado veremos la mitología, ¿no? Todos esos relatos de los dioses, relatos de los héroes, que van a ser fundamentales para comprender la estructura de la psicología humana, ya que estos relatos, pues veremos que en vez de ser como fantasías o ilusiones, en realidad es un verdadero compendio de conocimientos de lo que es el alma humana, ¿no? Con sus luces y con sus sombras. Le dedicaremos 8 clases a la religión. También 8 a la filosofía griega. Introduje este módulo de filosofía porque considero que descubrir el proceso en el cual los seres humanos nos adentramos en esa necesidad de conocer el mundo y reflexionar sobre nuestros propios pensamientos y sobre la forma en que conocemos el mundo, bueno, creo que es fascinante caminar con los griegos en ese ámbito, ¿no? Es la civilización en la que nace la filosofía, tal como entendemos actualmente nosotros la filosofía, no porque no existieran en otros pueblos del pasado pensamientos, reflexiones que existen, evidentemente, pero sí el concepto argumentativo, reflexivo sobre el arte de pensar, sobre el hallar la felicidad, etcétera, van a nacer contundentemente en Grecia. Entonces nos adentraremos con los filósofos un poco en ese ámbito. Y por último, 8 clases dedicadas también al arte griego para conocer los fundamentos importantes del canon tanto arquitectónico, escultórico, pictórico y un poco unas clases dedicadas a la literatura griega para comprender cómo sus hilos argumentativos, bueno, cómo influencian nuestra forma de ver el mundo de una forma pues bastante relevante. Las clases, bueno, aquí la fecha, no se fijen en la fecha que está mal, pero las clases son una clase a la semana de 2 horas. En función, en principio, va a ser los jueves de 10:30 a 1. Será presencial o por Zoom, es decir, pueden también venir aquí a salón que tenemos aquí en Avenida Miguel Ángel de Quevedo, 776, de forma presencial, o pues verlo también la clase por Zoom en ese mismo instante. También incluso si alguno no pudiese
por ese día o ese horario, el poder estar presente en la clase, pues podría ver las grabaciones de las clases, con lo cual pues todas las opciones están disponibles a la hora de hacer el diploma. El diplomado cuenta con material didáctico, cada módulo va a tener pues, sus apuntes, tiene sus textos, hay con una carpeta compartida por Drive voy añadiendo muchísima información complementaria, PDFs, artículos de investigación, fotografías, es decir, hay una parte no solamente el apunte elaborado por mí, sino una gran cantidad de textos clásicos y históricos que vamos a ir viendo a lo largo de todo el curso. El diplomado tendrá también un certificado de asistencia. No hay un examen final, por lo tanto, pues es un certificado de haber estado en las clases, de haber participado en las clases y está, digamos, avalado por la Fundación Sofía a nivel internacional, ¿no? Es un diploma de la Fundación Sofía general. Y luego les propongo, normalmente en el módulo de arte, a todos los compañeros les propongo que hagan o preparen como un tema. Normalmente, pues a veces hacemos una obra de tragedia, una tragedia clásica, cada uno pues la prepara, hace una presentación, o sea que intentamos que en algún momento sí que por parte de los alumnos pues puedan intervenir en alguna de las presentaciones. Y hay un poco de todo. Hemos tenido pues, algún alumno que ha preparado una magnífica presentación sobre la música, por ejemplo, en el mundo griego, y otros pues que a lo mejor simplemente pues, han hecho un pequeñito comentario, ¿no? O sea que tampoco no hay una obligatoriedad de eso, pero si alguna de las personas quieren aportar algo en el módulo de arte, tenemos ese elemento. El diplomado no está pensado para, como a nivel académico, ni con trabajos, ni con exámenes, porque está pensado para disfrutar, para aprender y para pues, compartir también un momento juntos dedicado al mundo griego. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, pues nada, si quieren, vamos ahora a ir poco a poco, módulo a módulo, un poquito más explicado, para que no sea así tan rápido como lo he hecho ahora, ¿no? Para que podamos conocer un poco más en profundidad, pues, qué contiene el diploma, ¿vale? Entonces, bueno, pues comenzamos por el módulo de Geografía, Historia y Política. En realidad, bueno, pues hoy sería como la presentación del diplomado. Ya en la medida que nos vayamos sumando, pues vemos qué días serían los idóneos para hacerlo y cómo lo haríamos. Y bueno, pues justamente los dos primeros capítulos, que serían ya los micros aquí. Los dos primeros capítulos o las dos primeras clases justamente es un ámbito que está muy vinculado con el mito y con la leyenda. Pero ya tenemos como fundamentos históricos para tanto hablar de Creta, que sería el primer día, Creta, el Mediterráneo, todo lo que sería el origen, el germen de Creta, que tendremos que bucear, como les digo, en mitos. Los mitos tienen siempre una clave histórica muy importante. Y el segundo es Micenas y la guerra de Troya. Justamente esa época, después de la época micénica, encontraremos pues una época oscura llamada geométrica, en la cual, bueno, pues hay muy pocos datos, muy poca información, desde el 1200 a.C. al 800 a.C. Es como que hay una laguna histórica muy grande, en la cual hay muy poquitos muestras, y es justamente el proceso de consolidación de lo que vamos a conocer como la antigua Grecia, ¿no? A partir de la tercera clase ya empezamos con las colonias griegas, los 7 sabios de Grecia, el conflicto Esparta-Atenas, a nivel de política, a nivel de estructura social, como Atenas es democrática, como Esparta es monárquica, y cómo eso va a generar dos ejes fundamentales en la geopolítica de Grecia, apasionantes para comprender también cómo es la estructura social.
Veremos también en esa época y un poco en el siglo de oro de Pericles, entre esas dos clases, todo lo que serían las guerras médicas, las guerras con los persas. Dedicaremos una clase exclusivamente a hablar del siglo de oro de Pericles, del siglo V antes de Cristo, que sería el esplendor de la época ateniense, y después un declive, un paulatino declive con las guerras del Peloponeso, donde vuelven a enfrentarse, en este caso, pues Esparta, Atenas, Tebas, se enfrentan en una serie de guerras de poder para como, controlar todo lo que es la Hélade, hasta que llegaría Alejandro Magno, que va a poner como un orden nuevo, va a generar un nuevo orden, eh, y también con esa mentalidad de expandirse por todo el mundo, ¿no? La última clase estará dedicada al mundo helenístico y a la época romana, ¿no? Y bueno, pues aquí estaremos viendo pues cada uno de estos periodos que considero que son fascinantes porque nos permiten en cada uno de ellos conocer y comprender cómo se fue estructurando la cultura, cómo se fue estructurando la sociedad y también los movimientos sociales, los primeros, como les decía, en la parte de la cultura minoica, la cultura cretense, la época oscura, incluso la época arcaica. Vamos a ver cuáles son los procesos que se están dando a nivel sociopolítico para generar también lo que sería la visión del mundo tal como lo conocemos hoy, ¿no? Todas las colonias, los mitos están vinculados con muchos mitos, por ejemplo, Jasón y los argonautas. Vemos cómo expanden colonias del mundo griego por todo las zonas conocidas. Es decir, veremos ese vínculo entre el mito desde una perspectiva histórica y la historia ya con documentación posterior, ¿no? Como les digo, pues entraremos en el mundo cretense, en el mundo minoico. Hablaremos de esta época primera, ¿no? De la época arcaica con Homero y Hesíodo, pero sobre todo luego analizaremos junto con Heródoto, Tucídides, Jenofonte y Pausanias diferentes momentos de la historicidad griega, ¿no? Son los grandes historiadores, los que tenemos abajo, son los grandes historiadores del mundo griego. Entonces analizaremos con ellos algunos momentos importantes pues, de las distintas épocas de Grecia. Comenzaremos, como les decía, con esa parte entre el mito y la leyenda. Saben que hasta finales del siglo XIX, Schliemann descubre Troya a finales del siglo XIX, y no solamente Troya, cuando descubre Troya va al continente, bueno, al continente europeo, a Grecia, a la Hélade, y se pone a excavar también en Micenas, y consiguió descubrir el tesoro de Agamenón. Hablaremos de Schliemann y del proceso del descubrimiento para conocer lo que descubrió y lo que provocó en ellos. Y justamente hizo a finales del siglo XIX, que es muy impactante, ¿no? Los primeros helenistas que aparecen a principios del siglo XIX, a mediados, entendían el mundo micénico como algo onírico, como algo legendario o incluso fantástico. Troya era una leyenda, pero a partir de Schliemann, de finales del siglo XIX, Troya vuelve a emerger como algo histórico, ¿no? Todo lo que es la Ilíada y la Odisea de Homero, podríamos decir que podrían ser relatos fantásticos, pero ya no, ya hay evidencias históricas y por lo tanto podemos interpretar esos textos desde otra perspectiva, ya no solamente literaria o narrativa. Todo lo que es Aquiles, la partida de Eneas de la guerra de Troya, ¿no? Y cómo luego Eneas, con toda la mitología que hay detrás, va a fundar el mundo romano. Es muy interesante ver cómo los griegos que derrocan a los troyanos luego serán derrocados por los romanos que han sido fundados por un héroe troyano. Es apasionante cómo la historia hace un círculo donde las cosas inician por un lado pero luego vuelven por el otro. Todo esto lo iremos analizando porque pues, es bastante interesante. Estudiaremos pues, tanto los políticos más antiguos como Agamenón,
rey de reyes, ¿no? Ese gran rey micénico, y luego, pues evidentemente, Pericles, el origen de la historia con las Olimpiadas, cómo las Olimpiadas van a marcar un eje fundamental de tiempo, ¿no? La cronología cada 4 años, y que van a servir para fechar acontecimientos, Alejandro Magno, Pericles, evidentemente las guerras médicas y episodios fundamentales, pues como el enfrentamiento en las Termópilas de los espartanos contra Jerjes, ¿no? Iremos como haciendo una narración de todos esos momentos para comprender cómo fue apareciendo el mundo griego. Guerras del Peloponeso y evidentemente Alejandro Magno. Contaremos historias vinculadas con esa época. En este caso, pues tenemos la representación de Alejandro con el nudo gordiano y cómo pues solucionó uno de los problemas que nadie había podido conseguir resolver, que era cortar ese nudo, bueno, deshacer el nudo, y evidentemente pues él sacó la espada y lo cortó. Las últimas clases, o la última clase, le dedicaremos tiempo también a conocer la influencia del mundo griego, en este caso desde Alejandría, desde Egipto, pero en un pensamiento que va a emerger en este momento, a nivel no solamente comercial o cultural, sino también filosófico, todo lo que sería un pensamiento de cosmopolita, un pensamiento universal, junto con la idea alejandrina de Alejandro, de expandir la cultura a otras partes, ¿no? Cómo fusionar en un sincretismo las diferentes culturas. Y bueno, esto será un poco el repaso de la historia, del capítulo de la historia. ¿Alguna pregunta de la historia? ¿Ninguna? Bueno, muy bien. Bueno, pues después le dedicaremos 8 clases a la religión y la mitología. La religión griega, los símbolos, como les comentaba antes al principio, durante mucho tiempo toda la mitología fue considerada una fantasía, ¿no? Todo lo que sería hasta el siglo XIX, los mitos eran invenciones humanas, y el concepto del paso del mito al logos es un concepto filosófico, como que deja en mala estima al mito, es decir, como que el logos es lo bueno y el mito es una falsedad, es una ilusión, es una utopía, bueno, ni siquiera utopía, es una leyenda, es una fantasía, es una invención. Y el logos es racional y por lo tanto se creyó que el mito es irracional. Pero esto no es así. Justamente veremos el primer tema, hablaremos un poco de lo que es el concepto del mito, del símbolo, revalorizado en el siglo XX por autores como Mircea Eliade, Rudolf Otto, Carl Kerenyi o Joseph Campbell, donde se van a dar cuenta de que la estructura mítica es una estructura muy coherente, muy racional, muy argumentativa, simplemente que el lenguaje que se utiliza es el lenguaje de símbolos. Y los símbolos es otra cosa completamente distinta a la argumentación, ¿no? Pero dentro de lo que es la lógica simbólica hay una coherencia íntima muy profunda, desde la creación del universo hasta los procesos psicológicos que se dan en el amor y en la guerra, ¿no? Por ejemplo. Y todo eso está perfectamente narrado en los mitos. Entonces hablaremos un poco de la religión griega en sí misma, cómo los griegos vivían su religiosidad, pero sobre todo analizaremos los mitos, y además el curso está pensado para que los mitos podamos comprender su relación psicológica con el alma humana. Es apasionante el reconocer, pues, tanto en los dioses olímpicos como en las diosas, actitudes, aspectos, elementos trabajados y elementos no trabajados de la propia condición humana. Todo es un estudio muy, muy potente. Están haciéndose desde perspectivas de psicología analítica, psicología junguiana, ¿no? Saben que Jung hablaba de los arquetipos y de los símbolos, y cómo en realidad la mitología griega lo que ha hecho ha sido encarnar toda una serie de símbolos y mitos, de arquetipos que influencian al ser humano en su propia vida, ¿no? En su vida cotidiana.
Veremos el símbolo del Dios Padre, por ejemplo, ese símbolo de aquel que no quiere ser destronado, ¿no? Como Cronos devora a sus hijos porque teme ser destronado, es el miedo del poder que pretende eh, minimizar, deglutir, destruir, pero a la vez también es el tiempo que lo devora todo. O sea, veremos las diferentes interpretaciones de lo que serían los mitos, no solamente el mito en sí mismo, ¿no? Hablaremos pues, de todos los dioses olímpicos, Zeus, de Hera, de Afrodita, Atenea, Apolo, o sea, todo lo que serían los dioses del Olimpo, y también la primera generación y la segunda generación, es decir, todos los que serían los hijos de Zeus, que van a ser los dioses, otros dioses que van a matizar, ¿no? Distintos aspectos psicológicos, como Apolo con la luz y con las musas, con la idea de la razón, de lo apolíneo, el equilibrio, y lo dionisíaco, por otro lado, la pasión, la locura, el desenfreno, como son dos polos de la existencia. Lo iremos viendo en las clases. También, bueno, evidentemente Ares, Atenea, etc. Estudiaremos, nos centraremos algunas clases también al siguiente nivel, que es lo heroico. Como el héroe, una especie de semidios o un hijo de un dios y de una mortal, o de una mortal o una diosa y un mortal, cómo van a reconocer en sí mismos una especie de dualismo que si se dejan arrastrar por la parte mortal se convierte en bestial, si se dejan arrastrar por su parte divina, por los consejos de los dioses, van a poder arrostrar un sinfín de peligros, van a poder enfrentar una serie de batallas y hechos heroicos que van a permitirle pues, convertirse en un héroe incluso hasta digno del mismo Olimpo, como el mismo Hércules, ¿no? O Heracles. O sea, analizaremos esos símbolos precisamente porque todos esos héroes están hablando del ser humano en distintos aspectos de la vida y las distintas pruebas que tienen que someter en cierto clave psicológica son las pruebas que cotidianamente tenemos que enfrentar en la vida. Y como luego decían los estoicos, no es que tengamos que enfrentar a leones, al león de Nemea o a la hidra de Lerna, pero sí que tenemos que enfrentar a leones que hay dentro de nosotros o a monstruos que hay en nuestro interior, ¿no? O sea, la interpretación psicológica del mito nos va a poder identificarnos con estos héroes y reconocer el proceso que hay de conquista interior para alcanzar nuestra divinidad consciente, ¿no? O sea, esa capacidad de ser un dios vivo, ¿no? Un dios presente. Hablaremos de otros mitos vinculados pues, con la mitología, ¿no? El mito de Orfeo, ¿no? Y Eurídice también, que representa ese binomio entre el cuerpo y el alma. Conoceremos la mitología órfica y los símbolos órficos, con todo lo que son los rituales mistéricos de Deméter y de Eleusis, vinculados también con la muerte y el renacimiento, la inmortalidad. Y bueno, pues analizaremos a lo largo de todo este módulo tanto esa parte mitológica como esa parte religiosa. La última clase la dedicaremos al dios Pan, a la muerte de Pan, ¿no? A la muerte del paganismo y cómo justamente pues desde la perspectiva cristiana que emergió en el Imperio Romano, pues toda la cultura griega pues se convirtió en una cultura herética, una cultura desenfrenada, una cultura sin control, donde la pasión, las emociones, el cuerpo, pues la verdad eran como el símbolo del diablo, pero fíjense aquí tenemos el dios Pan, que es un dios con patas de macho cabrío y con cuernos, que justamente va a ser identificado con el diablo desde el pensamiento judeocristiano, pero que representa justamente lo que la naturaleza, el vitalismo de los griegos, pues va a desaparecer en este momento, va a morir en este momento en la historia, ¿no? Hablaremos un poco de este vínculo, ¿no? Dionisíaco, de este vínculo con la materia, con la naturaleza, al final de la clase, del módulo. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No?
Están todos muy silenciosos. ¿Está todo bien o está todo mal? O no me escuchan a lo mejor. ¿Todo bien? Que lo pongan por chat, por favor, para ver que... Bueno, todo bien. Muy bien, pues continuamos con la siguiente módulo. Es el módulo de filosofía. Como les decía, la filosofía creo que es uno de los caminos, entender cómo surgió el pensamiento, por qué se conocen las cosas, cómo apareció lo que es la idea de la metafísica, cómo apareció la idea de la ética, las reflexiones sobre ética, etcétera, pues creo que es fundamental para comprender y conocer incluso nuestra propia estructura del pensamiento. Les digo ya de anticipado que probablemente muchas de las cosas que veamos a veces ni siquiera las hemos pensado. O sea, nuestra forma de ver el mundo la tenemos tan incorporada en nuestra educación que a veces no nos hemos replanteado las cosas más sencillas, como por ejemplo poner en duda lo que nuestros sentidos perciben en la apariencia, en la realidad. La realidad la atrapamos por nuestros sentidos, por ejemplo, pero nuestros sentidos podrían engañarnos. Ese conflicto que va a tener los presocráticos, pues muchas veces ni siquiera nosotros lo hemos reflexionado a veces, ¿no? Y justamente pues veremos cómo Parménides y Heráclito van a representar, en estos presocráticos, van a representar dos ejes de la visión del mundo, en la cual el pensamiento metafísico, el pensamiento no físico de la naturaleza, no me refiero a divino ni nada de eso, me refiero al pensamiento racional desconectado del mundo de lo natural, en realidad es siempre verdadero, siempre estable, siempre sólido, cuando lo que vemos en la naturaleza, pensamiento de Heráclito, siempre está todo en cambio. Y justamente eso, ya les digo que cuando lo adentremos en todo ello, muchas veces no nos hemos parado a pensarlo porque ya vivimos en una cosmovisión muy planteada, ¿no? Entonces, caminaremos de la mano con estos presocráticos, comprendiendo cómo empezaron a estructurar el pensamiento y cómo eso les llevó a conflictos, ¿no? Ese conflicto entre Parménides y Heráclito es justamente entre lo que es lo absoluto, lo ideal, platónico, y lo sensible, manifestado, ¿no? En la tierra, ¿no? Y veremos cómo luego todos los demás filósofos van a intentar resolver ese conflicto. Es un conflicto, como les digo, bastante trascendente, importante, que nos puede incluso hasta afectar a nosotros, entre lo que sé que es correcto o lo que creo que es bueno y lo que luego pasa en el mundo, ¿no? Entre la idea y la expresión de la idea. Y bueno, pues entonces con Pitágoras dialogaremos con Sócrates y con Platón. Evidentemente Platón, los grandes filósofos de la historia, pues le dedicaremos un poquito más de tiempo. Platón y Aristóteles pues tendrán sus clases respectivamente. Y unas dos últimas clases dedicadas a un grupo de filósofos que fueron verdaderamente pues reveladores. Son muchos filósofos llamados escuelas postsocráticas, se conocen como también escuelas de filosofía moral, en la cual se trató de conocer el camino para alcanzar la felicidad, ¿no? Son unas escuelas que están dentro del marco del helenismo, una época que habremos estudiado anteriormente, pero que es una época que marca una forma de ver el mundo diferente, donde las preocupaciones ya no son tan reflexivas o abstractas, sino que las preocupaciones son mucho más pragmáticas. Y entonces estudiaremos pues tanto a los cínicos, escépticos, epicúreos, hedonistas y a los estoicos. Y es redescubrir todos estos personajes, es repensar nuevamente nuestra forma de vida. O sea, y les digo que es apasionante porque pues prácticamente lo que estamos viviendo en nuestro mundo, las reflexiones sobre la felicidad, sobre lo que me hace feliz y cómo vivirlo, cómo alcanzarlo, pues ya en estos filósofos emergió de una forma muy, muy, muy bella, muy bien elaborada, muy bien argumentada y con muchos fundamentos que pueden sernos útiles en nuestra vida cotidiana. Por eso veremos pues prácticamente en 8 clases
pues un recorrido a toda la historia de la filosofía, del nacimiento de la filosofía, del nacimiento del pensar como lo entendemos nosotros, como lo entendemos en Occidente, y sobre todo pues esas ideas importantes de cada uno de los filósofos que emergieron en esta época. Bueno, como les digo, pues veremos presocráticos, Platón y Aristóteles, fundamentalmente Sócrates, Platón y Aristóteles, y las escuelas postsocráticas. Ya les digo, a mí, por ejemplo, este módulo siempre me apasiona, me encanta. Creo que la filosofía es la gran desconocida. Lamentablemente, desde la carrera, las carreras de filosofía, pues muchas veces es algo muy alejado de la realidad, alejado del mundo tal como lo vemos, e incluso la filosofía occidental, desde la época del Renacimiento hasta la modernidad, a veces es muy confusa, muy abstracta, muy intelectual. Fíjense que el siglo XX, finales del siglo XX está variando, ya hay muchos filósofos que se dedican a hacer análisis sociopolíticos y por lo tanto vuelven a la parte de lo humano, pero hasta esa época fue durante mucho tiempo una reflexión árida, a veces, voy a decir una barbaridad, pero a veces inservible para la vida cotidiana, muy abstracta, que no tenía como una visión pragmática en lo cotidiano, y por lo tanto pues se desconectó del común de las personas, ¿no? Y justamente lo que hacemos con este módulo es reenamorar de la filosofía, precisamente porque busca la reflexión profunda de los elementos de la vida, de comprender el mundo, de conocer lo que estoy viendo a mi alrededor y ver si es real y cómo puedo vivir en armonía con todo ello a través de la idea de la felicidad. Entonces, bueno, pues ya les digo que para mí este módulo de filosofía es apasionante. Bueno, todos son apasionantes, el de religión y el de historia también. Y por último, pues dedicaremos un tiempo al arte y la literatura. Y bueno, el arte y la literatura justamente a mí este módulo también me gusta mucho y los estudiantes les fascina, o sea, les encanta en muy pocas clases poder tener una visión muy completa del arte griego, ¿no? Muchas veces pues nos dedicamos más a la arquitectura o a la escultura, pero vamos a dedicarle tiempo también a la cerámica, vamos a dedicarle tiempo a la pintura, que los griegos tuvieron pintura, lo que pasa es que no ha llegado hasta nuestras épocas, pero hay cuadros, hay artistas que intentaron recrear obras bellísimas y que crearon obras bellísimas tal como las describen y narran algunos historiadores. Entonces hablaremos un poco de ese tipo de arte, veremos el sentido estético de los griegos, dedicaremos una clase a las musas y el sentido de la estética en Grecia, y la última clase, aparte de la presentación de trabajos de algunos alumnos que quieran participar, pues tendremos una clase de la influencia del arte griego en la historia del arte. Y veremos cómo el arte griego, después de haber visto todo lo que sería el arte en Grecia, cómo va a manifestarse en el mundo romano, en el Renacimiento, en la época clásica, el neoclasicismo, etc. Incluso en México veremos muchas construcciones, esculturas, con una inspiración absolutamente griega. Le dedicaremos 2 clases a la literatura. Y lo que he querido en estas clases de literatura es justamente que conozcamos o presentarles una especie de antología de muchos géneros literarios, ¿no? El mundo griego, existen muchísimos autores fascinantes, maravillosos, y lo que vamos a hacer es pues, dedicarle una primera clase a conocer los distintos géneros que existen, que son bellísimos, desde la poesía, la narrativa, cuentos, epigramas, cosas fascinantes, y luego le dedicaremos, por supuesto, una clase también a lo que sería el teatro griego, ¿no? Cómo nace la tragedia, qué temas eran los temas fundamentales, los grandes autores de tragedias como Esquilo, Sófocles y Eurípides, y veremos
en la idea de trabajos, la idea es que cada uno de los alumnos elija una obra clásica, la podamos compartir y luego podamos hablar de todo ello y veremos cómo las obras clásicas cierran con la historia y con la mitología, ¿no? Cómo el teatro para el mundo griego tuvo un carácter de paideia, un carácter pedagógico para el pueblo, o sea, como eran obras creadas para enseñar cosas o para influir en la concepción del mundo, y por lo tanto era una revisión de la parte histórica, pero ya con mucho contenido emocional, con muchos elementos pues, más pasionales para enardecer el espíritu ciudadano o enardecer el espíritu heroico o para criticar otra cosa. Es decir, cómo de pronto la literatura va a tener una finalidad tras la parte, tras las letras, ¿no? Es como que no solamente entretener, sino también enseñar. Y bueno, entonces, bueno, aquí iremos viendo los distintos, pues, como les digo, movimientos estéticos, el arte y los cánones jónico, dórico y corintio. Veremos pues, las distintas etapas de la escultura, ¿no? La época arcaica, la época clásica, la época helenística, cómo van transformando el canon, como de un canon mucho más sobrio y severo, como se conoce el arte arcaico, empieza ya un desarrollo de la movilidad, de la plasticidad, y podremos reconocer perfectamente obras de cada una de las épocas. Aquí tenemos abajo pues, el arte arcaico a la izquierda, en medio el arte clásico, ya un poco helenístico, o sea, este es un clásico ya tardío, y justamente la última estatua, la de Laoconte y sus hijos, justamente como del esplendor del helenismo, de la parte de la escultura. Veremos también, bueno, los distintos estilos de las construcciones para poder identificarlos y conocer qué pretendía cada uno de estos estilos, qué provoca en el espectador, el que observa, y lo que les hablaba de la literatura. Y bueno, pues digamos como que ese sería el recorrido completo del diplomado. Ahora sí, ya estamos llegando al final de la presentación. Bueno, justamente el diplomado, como habrán recibido, les he enviado un mail con el link, también les envié un PDF con la información completa del diplomado, pero bueno, si alguno de ustedes no lo tiene, simplemente me manda un mensajito, les voy a poner aquí mi celular. Aquí tienen mi celular, donde pueden mandarme un WhatsApp o un mensaje y me dicen, no, Víctor, me falta el PDF con toda la información. Todo esto que tenemos aquí, pues básicamente está plasmado en el PDF. Y bueno, el precio son, si no recuerdo mal, el diplomado de un solo pago, el precio completo son 8.500 pesos. Y si se paga por módulo, cada módulo son 2.500 pesos. Entonces, bueno, pues es una de las, se puede pagar por banco, se puede pagar en efectivo, se puede pagar en el OXXO, o sea, también hay todo tipo de formas de pago. Y bueno, pues es una aventura apasionante, realmente el conocer desde el origen de nuestra civilización, el origen de nuestra cultura, porque está muy vinculado con nuestra cosmovisión del mundo, ¿no? Tenemos una cosmovisión, por un lado, judeocristiana, pero por otro lado, griega. Entonces, el conocer la historia, el pensamiento, la filosofía, el arte, la mitología de la cultura griega es en realidad bucear y conocernos a nosotros mismos, es descubrir un poco el lenguaje con el cual hemos construido nuestro mundo, nuestra historia, nuestra vida. Entonces, es apasionante. Les invito a que todo el que quiera pueda inscribirse en este diplomado, porque realmente es una forma de acercarnos a nuestro mundo y a nosotros mismos.